En este caso vamos a hablar sobre la parte de entropía. Entonces, ¿qué es la entropía? La entropía es una propiedad que mide el grado de desorden de un sistema. También nos dice que la entropía es una propiedad extensiva y también que se la puede poner por unidad de masa. Entonces, la entropía se la representa con la letra S mayúscula y por unidad de masa se la representa con una S minúscula. Aquí podríamos ver un ejemplo sobre cuando tenemos un alto desorden, tenemos una alta entropía, pero cuando tenemos poco desorden, tenemos una baja entropía. Entonces, poca entropía es más ordenado y mucha entropía es menos ordenado. También existen procesos imposibles de manera natural, como la transformación directa de energía térmica, está mal llamado como calor, en trabajo, y también la transferencia de calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Esos son los procesos imposibles de manera natural. Ahora, ¿para qué nos sirve la entropía? La entropía nos permite determinar la dirección de los procesos, como por ejemplo, al explotar, por ejemplo, este huevo, podemos ver que al realizar dicha explosión, nosotros no sabemos a qué dirección se va cada cascarón. Es por eso que la entropía nos va a ayudar a determinar la dirección de los procesos. Por eso es que no sabemos nosotros cuál es la dirección correcta del proceso. De la misma manera podremos ver en este otro ejemplo, donde al realizar el desorden nosotros no vemos, bueno, en este caso sí lo podemos ver en la dirección, pero no sabemos cuál es la dirección correcta. Podemos ver las direcciones, pero no la correcta. Y todo esto se va hacia el desorden y esto ocurre para el aumento de entropía. Es decir, a mucho desorden tenemos mayor entropía. Ahora recordemos un poco de lo que dijimos anteriormente, de que nosotros no podemos generar calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, pero sí podemos generar calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Este es un proceso casi imposible de hacer y este es un proceso natural que sí sucede. Y ahora nos preguntamos cuál es el proceso correcto, ya que el primer proceso sí se la puede hacer, pero mediante otras ayudas, y el segundo proceso es el correcto, ¿no? Entonces, nos permite determinar la calidad de la energía. En este caso, tenemos un ejemplo de personas. Tenemos 5 contra 5. En esta parte podemos ver que las personas están reordenadas y jalan al mismo tiempo. Es decir, tienen comunicación y están ordenadas. Es decir, tienen poca entropía. En este caso podemos ver que las personas jalan por su propia cuenta, no tienen comunicación, es decir, que son menos ordenadas. Y existe mucha entropía. En este lado existe mayor calidad y en este caso menor calidad.
La energía de alta calidad realiza trabajo y la energía de baja calidad no realiza trabajo. Y lo que nosotros sabemos y lo que debemos de decir es que necesitamos calidad antes de cantidad. Entonces, nosotros necesitamos que el sistema sea ordenado, que tenga poca entropía y una mayor calidad. Así nos vamos a poder generar un mejor trabajo con alta calidad. La energía térmica es la energía más desordenada, es decir, tiene alta entropía y no produce trabajo. Como en este caso, nosotros al querer girar este ventilador, podemos ver que las partículas chocan entre ambos casos, entre ambas partes, perdón, donde en ningún momento van a permitir que este empiece a girar, ya que como no existe un orden, pues simplemente no lo van a permitir que genere trabajo. En cambio, en la energía mecánica es la energía más ordenada, es decir, baja entropía, y produce gran trabajo con gran eficiencia. Entonces, al disparar un proyectil sobre un bloque, podemos ver que esto ya es ordenado, ya que al disparar se introduce dentro del bloque y este sube. Entonces, este es un proceso más simple, pero tiene una gran eficiencia. Entonces, la energía mecánica es la más ordenada, ya que tiene una baja entropía. En cambio, la energía térmica es la más desordenada, ya que como podemos ver, en aquí no produce el trabajo que necesitaríamos. Lo mismo sucedería con las turbinas Pelton. También podemos decir que el calor no es tan útil que digamos, ya que en este caso, como vemos, no produce trabajo. En cambio, en las turbinas Pelton, ya que podemos ver que es un poco más ordenado, ya que simplemente se va por un fluido y estas hacen girar a dicha turbina. Esta turbina es lo que genera la energía o el trabajo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitamos es trabajo con alta eficiencia. Entonces, es más fácil, yo diría, que sea más baja entropía, pero con una buena calidad para producir un buen trabajo. Eso se lo puede ver en la parte de las turbinas, perdón. Nos dice que la energía cinética microscópica de las moléculas no gira la rueda. Es decir, que como podemos ver en esta parte, las partículas se van en distintas direcciones y al ser muy desordenadas, pues estas no van a permitir que dicha rueda gire, ya que una obstruye por acá y otra por acá. Pero en cambio, si estas se van en una sola dirección y son más ordenadas, estas sí van a permitir que la rueda gire. Ahora, en la máquina térmica, una energía de alta calidad se mantiene siempre así. Esa es la pregunta que siempre nos hacíamos. Lo podemos ver en la parte de la energía cinética y la potencial. En esta parte podemos ver que la energía va decayendo, es decir, es un proceso reversible, ya que esta puede retornar al mismo proceso, es decir, sube y baja, puede ser reversible. En cambio, eh, por ejemplo, en una ducha, como en este ejemplo,
podemos ver que este es un proceso irreversible, ya que nosotros no podemos convertir el agua caliente en energía eléctrica de nuevo. Es lo que nosotros no podemos hacer naturalmente. Pero en este caso sí se la puede hacer porque nosotros sí retornaríamos al proceso, al punto inicial, perdón, en este caso, pero en este caso no. Entonces, a eso es lo que nos referimos con procesos reversibles o irreversibles. El proceso reversible nos dice que se puede invertir la dirección por sí mismos de forma espontánea y establecer el sistema a su estado inicial sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. El calor y el trabajo son iguales a cero entre el sistema y los alrededores para el proceso combinado. Solo nos sirven como modelos idealizados para comparar los procesos reales. En este caso podemos ver que es un proceso reversible porque nosotros sí retornamos al punto inicial, al estado inicial. Pero como se dice, estos son modelos idealizados para poderlos comparar con procesos reales. Y los procesos reversibles en realidad no ocurren en la naturaleza. Ahora, los dispositivos que producen trabajo. Aquí podemos ver un motor de automóvil donde nos dice que entrega el máximo trabajo cuando estos funcionan con procesos reversibles. Y los procesos reversibles son considerados como límites teóricos. También nos dicen que la eficiencia, según la segunda ley, para procesos reales, ¿qué tanto se aproximan al proceso reversible correspondiente? También podemos ver una turbina de gas que de la misma manera cumpliría con estos tres datos que dijimos, que entregan un máximo trabajo, que son reversibles y que la eficiencia es correspondiente según la segunda ley. Ahora veamos los dispositivos que consumen trabajo. Podemos ver un compresor de aire, una bomba de agua, ya que estas necesitan trabajo porque necesitan ser enchufadas para que funcionen. Nos dicen que consumen el mínimo trabajo cuando estos funcionan como procesos reversibles. Los procesos reversibles son considerados como límites teóricos y la eficiencia, según la segunda ley, para procesos reales que tanto se aproximan al proceso reversible correspondiente. Entonces, como podemos ver con el anterior caso de los dispositivos que producen trabajo, simplemente cambia en la parte del trabajo. En los que producen trabajo, nosotros producimos un trabajo mayor, en este caso consumimos un menor. Entregamos un máximo trabajo. Entonces, simplemente esa es la diferencia entre dispositivos que consumen trabajo y que producen trabajo. Ahora, un proceso irreversible son factores que causan en un proceso que no sea reversible. Por ejemplo, la fricción. En la fricción nosotros podemos decir que mm, al frotar nuestras manos, nosotros producimos fricción y en la fricción producimos calor, pero nosotros no podemos volver del calor a la fricción, no lo podemos retornar. Entonces, a eso es lo que nos referimos con la parte de fricción. En la parte de expansión de un gas libre es de la misma manera. Para el mezclado de fluidos, para la transferencia de calor a través de diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica de los sólidos, las reacciones químicas,
Por ejemplo, como les decía en la fricción, nosotros podemos ver que esta esferita causa fricción. Es decir, cada vez que va avanzando más, va perdiendo su movimiento, es decir, que la fricción va a hacer que ésta se detenga. Y este otro ejemplo sería la fricción, perdón, la soldadura a través de la fricción. Y como se puede ver en la imagen, al producirse fricción entre ambos, se produce dicha soldadura, pero de esta soldadura a producir la misma fricción, pues no se la puede hacer, ya que es un proceso no reversible. Y todos estos casos no se les pueden invertir, como la parte de expansión libre también. En este caso, vemos una expansión libre. Y si nosotros contamos inicialmente con esta pequeña región de color azul y al dejar que se expanda, si queremos que esta vuelva a retornar, lo que nosotros vamos a tener que hacer necesariamente es aplicar trabajo. Es decir, nosotros vamos a tener que empujar esta tapita para volver a comprimir al estado inicial. Pero en este caso estamos nosotros añadiendo trabajo. Entonces, es por eso que en expansión libre tampoco es un proceso reversible. Nos dice que los procesos que se pueden invertir con ayuda externa se llaman internamente reversibles. Entonces, como les decía, para volver a su estado inicial, esta expansión, nosotros tenemos que aplicar una fuerza a esta tapita para que vuelva a su estado inicial. Entonces, a esto se le llama internamente reversibles. Y nos dice que también el sistema vuelve a su estado inicial, más no los alrededores. En el mezclado de fluidos es de la misma manera. Tenemos agua fría y agua caliente. Al mezclarlos tenemos un agua tibia. Nosotros no podemos volver de esta agua tibia a volverlos a separar y poner un lado frío y un lado caliente. Pero sí se lo puede hacer mediante otros procesos, como por ejemplo, nosotros podemos dividir esta agua en dos envases, una la dejamos enfriar y otra podremos calentarla. Pero como podemos ver, en aquí realizamos varios procesos para poder separarlos, pero no se lo puede hacer directamente. Tenemos que hacer varios pasos para volver a tener agua fría y agua caliente. La transferencia de calor a través de la diferencia de una temperatura finita, de la misma manera. Nosotros naturalmente sabemos que el calor se produce de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, pero nosotros, ¿cómo podemos hacer que esto se la pueda invertir? Es decir, nosotros transferimos calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Nosotros, ¿cómo podemos invertir esto? Y esto simplemente se lo puede hacer mediante un refrigerador o una bomba de calor. Pero notemos también que esta bomba de calor o este refrigerador necesita trabajo. Entonces, esto también se la podría decir que son internamente reversibles, ya que un refrigerador o una bomba de calor necesita ser enchufada. Y al enchufarla, nosotros le estamos dando trabajo a, a esta bomba o refrigerador. Ahora haremos un pequeño resumen de todo lo que se dijo. Tenemos un proceso termodinámico. El proceso termodinámico existe para un proceso reversible, no produce mucho desorden
la entropía se mantiene, la calidad de la energía se mantiene, el proceso se puede invertir, el trabajo de salida es el máximo y el trabajo de entrada es el mínimo. Entonces, para un proceso reversible son, en resumen, prácticamente es todo lo que se dijo acá. Ahora, para un proceso irreversible, se produce mucho desorden. La entropía aumenta, la calidad de la energía baja. El proceso no se puede invertir. El trabajo de salida es menor al ideal y el trabajo de entrada es mayor al ideal. Y por último, el proceso imposible. No produce un orden, perdón, se produce un orden. La entropía disminuye. Entonces, en resumen, prácticamente es todo lo que está aquí. Existen 3 procesos. Dichos procesos contienen otras reglas más, como el desorden, las entropías, la calidad y el trabajo. Ahora, ¿cómo nosotros generamos la entropía? Em, lo vamos a denotar con esta pequeña ecuación, donde la diferencial de la entropía va a ser mayor o igual al cambio de calor sobre la temperatura. En esta gráfica podemos ver el proceso reversible e irreversible. El cambio de entropía va a ser igual a S sub 2 menos S sub 1, que va a ser mayor o igual a la integral del cambio de calor sobre la temperatura. Para un proceso reversible, esta tiene que ser igual. Para que este signo desaparezca, nosotros decimos que el cambio de entropía va a ser igual a la integral de, del cambio de calor sobre la temperatura. Y para un proceso irreversible, esta tiene que ser mayor. Entonces, nosotros vamos a decir que el cambio de entropía va a ser igual a la integral del cambio de calor sobre la temperatura más una entropía generada. Esa es la ecuación o la terminación que vamos a usar nosotros. La transferencia de entropía va a ser la integral del cambio de calor sobre la temperatura. Y esta nos indica que el calor es la energía más desordenada y de baja calidad. Por lo tanto, es de esperar que el calor transfiera entropía. Y puede ser positiva o negativa. Pero, ¿qué es la generación de entropía? Se genera esta entropía a través de las irreversibilidades en el proceso. Es decir, que esta generación de entropía debe ser mayor o igual a cero. Nos dicen que esta depende del tipo de proceso, no es una propiedad. Entonces, la generación de entropía es esto, no es una propiedad, es lo que se genera. En un proceso irreversible, el cambio de entropía va a ser igual a la integral. Bueno, usamos la misma ecuación. Para un proceso internamente reversible,
usamos la misma ecuación, pero con ciertas condiciones. Para un proceso internamente reversible decimos que no existe una generación de entropía, es decir, que esta es igual a cero. Por lo que nos queda que el cambio de entropías en el sistema va a ser igual a la integral del cambio de calor sobre la temperatura. Y para un proceso adiabático internamente reversible, es decir, un proceso isentrópico, tanto la transferencia de entropía como la generación de entropías van a ser igual a cero. Es decir, que no existe entropía en el sistema. Para el proceso adiabático internamente irreversible, simplemente la transferencia de energía va a ser igual a cero. Y esta va a ser igual a la generación de entropía. Entonces, en simples palabras, para que tengamos una mayor transferencia de entropía, nosotros tenemos que añadir necesariamente calor. Es por eso que aquí está con un signo positivo. Y si nosotros queremos tener una menor transferencia de entropía, nosotros debemos de extraer el calor, es decir, un calor de salida. Y el signo va a ser negativo. Dentro de esto se produce la energía, se produce la generación de entropía, que esta va a ser positiva en el sistema. Ahora, el principio de incremento de entropía. La entropía de un sistema durante un proceso siempre se incrementa o el caso límite de un proceso reversible permanece constante. En otros términos, nunca disminuye. Entonces, el cambio de entropía nos quiere decir que para un sistema aislado, em, entre el sistema y los alrededores va a existir un cambio de calor o trabajo, ya se lo puede introducir o sacar, pero entre los alrededores y más allá de ellos, simplemente el trabajo y el calor van a ser igual a cero. No pueden ser mayores que esta. Es por eso que la entropía en el sistema aislado debe de ser mayor o igual a cero. No puede ser menor a cero. Es decir, no puede ser negativa. Este criterio nos ayuda a determinar la dirección en la cual suceden los procesos. En este caso, la entropía generada dentro del sistema va a ser igual a la sumatoria del cambio de entropía en el sistema más la entropía de los alrededores. Y esta necesariamente debe de ser mayor o igual a cero. El cambio de entropía dentro del sistema sí puede ser negativo, pero, pero este cambio de entropía en los alrededores debe de ser mayor a este cambio para que nos dé un proceso, perdón, un resultado positivo. Entonces, la generación de entropía, si esta es mayor a cero, tenemos un proceso irreversible. Si es igual a cero, tenemos un proceso reversible. Y si tenemos que es menor a cero, es un proceso imposible. Ahora la parte del diagrama de temperatura versus entropía. En este caso tenemos las mismas regiones, la de líquido comprimido, la de mezcla y la de vapor sobrecalentado.
contamos con las mismas. Usamos la fórmula ya conocida. Entonces, de esta formulación lo que hacemos es despejar el calor. Y el calor interno reversible va a ser igual a la integral de la temperatura por el diferencial de entropía. Ahora, en este caso, tenemos que el área bajo la curva de un diagrama de temperatura versus entropía es igual al calor transferido en un sistema o en un proceso internamente reversible. Es análogo al área bajo la curva de presión versus el volumen específico, donde en este caso nos representaba el trabajo. Entonces, en este caso, el área que tengamos de la temperatura versus la entropía va a ser igual al calor. Y para un proceso irreversible, el área no tiene significado alguno. Para un proceso isotérmico internamente reversible, en este caso usamos esta misma ecuación, la definición. El calor interno reversible va a ser igual a la temperatura sub cero por el cambio de entropía. Y por unidad de masa va a ser de la misma manera, solamente que en este caso con las minúsculas. Para un proceso internamente reversible isentrópico, podemos ver que no existe entropía. La entropía es constante. Entonces, en este caso, sería un calor igual a cero, ya que al decir también que el calor va a ser igual al área entre la temperatura versus el volumen, como en este caso no tenemos área, entonces de la misma manera podemos interpretar que el calor es igual a cero. Y en unidad de masa. Ahora, para un ciclo, sabemos que un ciclo básico cuenta con una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Aplicamos primera ley, donde el calor de entrada más el trabajo de entrada menos el calor de salida menos el trabajo de salida. En este caso va a ser igual a cero. Separando calores con trabajo, podemos decir que el calor neto de entrada va a ser igual al trabajo neto de salida. Entonces, podemos, en este caso, como podemos ver que el calor neto de entrada es igual al trabajo neto de salida, entonces en este caso ya se cumpliría lo que decimos. En el diagrama de presión versus volumen, dijimos que el área encerrada era el trabajo neto, pero también dijimos que la temperatura versus la entropía, el área era igual al calor, pero que hemos demostrado ahorita que el calor de entrada es igual al trabajo neto de salida. Entonces podemos decir ahora sí que el área encerrada va a ser igual al trabajo neto de salida también en este caso. Ahora, ¿cómo podemos calcular esta variación de entropía? Los cambios de entropía en una sustancia pura, sabemos que la entropía es una propiedad
que se la determina mediante tablas, ya que esta es una propiedad intensiva. Podemos usar también el postulado de estado. Entonces, para un estado 1 tenemos que tener dos variables intensivas independientes y de esta hallamos la entropía en el estado 1. Pero ¿qué pasa con el estado 2? De la misma manera, tenemos dos propiedades intensivas independientes. En este caso, hallamos la entropía en 2. El cambio de entropía va a ser simplemente multiplicando el flujo másico por la diferencial de ambas entropías. Ahora, ¿qué sucede para un proceso isentrópico cuando el cambio de entropía es igual a cero? Es para el proceso diabático, esta integral se vuelve cero y la generación de entropía sería de un proceso internamente reversible y esta sería igual a cero. Entonces, el proceso isentrópico para la sustancia pura, de la misma manera contaríamos para el estado 1 con dos variables intensivas independientes y hallamos la entropía en 1. Pero en este caso, para el estado 2, simplemente tendríamos una variable intensiva independiente. ¿Y nosotros de dónde sacamos el otro dato? Como podemos ver, como en este caso ambos son cero, de aquí podemos despejar la entropía en 1, es decir, que la otra propiedad, perdón, va a venir del estado que se produce, es decir, a entropía constante, ya que igualando a cero nos podemos dar de cuenta que la entropía en 2 va a ser igual a la entropía en 1. Ahora veamos esta relación de temperatura de S, llamada como ecuación T de S o ecuación de Gibbs. Recordemos que la primera ley nos decía que el calor menos el trabajo era igual a la entalpía, no, a, a la energía interna. En este caso aplicamos simplemente diferenciales, es lo único que se aplica acá, y despejamos el diferencial de calor. Y el diferencial de trabajo pues se va a sumar. En este caso, el diferencial de calor va a ser igual a temperatura por el diferencial de entropía. Y el diferencial de trabajo es igual a la presión por el diferencial del volumen específico. Y en este caso despejamos el diferencial de entropía y tenemos la siguiente ecuación. Ahora, recordemos también que la entalpía era igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. En este caso, de la misma manera, aplicamos diferenciales. En este caso, aplicamos con las reglas que conocemos. Um, uno se deriva y el otro no, y así sucesivamente. En este caso, despejamos
em, el diferencial de entalpía menos el volumen específico por el diferencial de presión. Esta va a ser igual al diferencial de energía interna más la presión por el diferencial del volumen. Y, y este cambio va a ser igual a la temperatura por el diferencial de entropía. Perdón, este diferencial de energía interna más la presión por el diferencial de volumen, como lo podemos ver en esta igualdad. Entonces, reemplazamos esta condición, o bueno, esta igualdad, y nos queda la siguiente expresión. Y de esta manera también podemos hallar la diferencial de entropías. En este caso, lo único que cambia es la energía interna por la entalpía y en este caso se invierten los papeles. Es simplemente un cambio. Entonces, hallaremos el cambio de entropía en función de otras propiedades. Los cambios de entropía en líquidos y sólidos, estas sustancias son prácticamente incompresibles. Es decir, no existe una diferencial de volumen específico. Esto se hace cero y solo nos quedaría esta expresión. Pero para el cambio de energía, recordemos que usábamos calores específicos para hallar dicho dato. En este caso, para los sólidos y líquidos, vamos a asumir que el CB va a ser igual al CP y esta podemos igualarlo a una constante. Estos calores específicos. Entonces, al reemplazarlos en la ecuación que tenemos acá y aplicando integrales, tenemos la siguiente expresión. Y este calor específico, también recordemos que son dependientes de la temperatura. Pero podemos asumir como una constante promedio, es decir, entre una alta y una baja, vamos a sacar un promedio. Y este promedio va a ser casi constante. Entonces sale de la integral y lo que integramos es simplemente 1/t, que recordemos que es el logaritmo, el logaritmo de la temperatura sub 2 sobre temperatura sub 1. Y así es como podemos obtener, a partir de otras propiedades, el cambio de entropía de un sistema. En este caso, para líquidos y sólidos. Para los gases, va a ser de la misma manera. Solo que en este caso, como es un gas, podemos aplicar ecuación de estado. Y al tener esta siguiente relación, simplemente la cambiamos, aplicamos las integrales y podemos obtener la siguiente expresión.
Lo mismo podemos hacer con la otra expresión que hemos hallado, solo que en este caso hallamos el calor específico de la presión. De la misma manera aplicamos ecuación de estado, reemplazamos y tenemos la siguiente expresión. Ahora podemos realizar un análisis aproximado, es decir, para el cambio de entropía en los sistemas, ahora ya tenemos dos expresiones. Como podemos ver, una es dependiente de las presiones y otra dependiente de los volúmenes específicos. Como dijimos, podemos sacar un promedio entre ambos. Esta constante sale y tendríamos esta expresión. De la misma manera se haría para esta. Este calor específico sería un promedio. Realizamos la misma expresión, solo que en este caso ya sería por la presión. En este caso es por el volumen específico y en este caso sería por la presión. Ahora, ¿cómo podemos hallar un análisis exacto utilizando una entropía elevada a la sub cero? Esta prácticamente está tabulada. Es decir, que nosotros ya no tendríamos que usar estos, toda esta ecuación. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya tendríamos todo esto tabulado. Y en el libro de Sengel, pues esta prácticamente se encontraría en las tablas A17. A cierta temperatura tenemos ciertos datos, entonces prácticamente es como si alguien ya hubiera resuelto o hubiera reemplazado cada uno de los datos a ciertas temperaturas y todo, y pues se realizó una tabla, ¿no? Para un proceso isentrópico en líquidos y sólidos, mm, dijimos que en un proceso isentrópico el cambio de entalpía es igual a cero. Y para lograr eso, nuestra, nuestro logaritmo tendría que ser igual a 1, ya que el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, para que eso sea cierto, nuestra temperatura 2 sobre temperatura 1 tiene que ser igual a 1. Entonces, podemos decir que en la parte isentrópica también podría ser un proceso isotérmico, ya que esta es como a temperatura constante. Entonces, la temperatura de una sustancia verdaderamente incompresible permanece constante durante un proceso isentrópico. Por lo consiguiente, el proceso isentrópico de una sustancia incompresible es también isotérmico. Ahora, el proceso isentrópico en gases ideales, un análisis aproximado sería esta, donde sabemos también que la constante R es igual al cambio de los calores específicos, en este caso es C sub B, y también conocemos la constante K, que es la división entre A. Esto también ya lo conocemos. Y lo que nos interesa en este caso es simplemente esta relación de que presión por el volumen específico elevada a la constante K es constante.
Entonces, todo esto es válido para un gas ideal, para procesos isentrópicos y para calores específicos constantes. Entonces, como el cambio de entropía debe de ser igual a cero, despejamos y de esta manera es que cómo podríamos hallar la entropía de 2 elevado a la sub 0. Pero también podríamos notar algunos cambios como las presiones relativas y los volúmenes específicos relativos. Esto también se lo puede encontrar en las tablas, ya que de primera nos van a dar una temperatura en 1. Con esa podemos hallar la presión relativa en 1, de esta con la formulación de presión 2 sobre presión 1 por la presión relativa en 1, hallamos la presión relativa en 2. Una vez hallado eso, pues buscamos en tablas y hallamos la temperatura en 2. De la misma manera sería para los volúmenes específicos relativos. Ahora, la eficiencia isentrópica de dispositivos de flujo estacionario. Para un proceso diabático, cuantas más se acerquen al proceso real, al isentrópico idealizado, mejor se desempeñará el dispositivo. Entonces, el trabajo de salida es máximo cuando es isentrópico y el trabajo de entrada es mínimo cuando es isentrópico. La eficiencia isentrópica de las turbinas va a estar dada por esta expresión y la vamos a hallar mediante esta gráfica. El trabajo real sobre el trabajo isentrópico o ideal de la turbina. Idealmente, nosotros decimos que sucede isentrópicamente cuando en realidad no es así, ya que producimos entropía, es decir, un aumento de entropía. Y cuando existe aumento de entropía, pues esta se va hacia la derecha. Y podemos denotarla de esta manera. Las líneas puntiagudas son el proceso real y la línea de color azul es el proceso isentrópico, donde va a ser H sub 1 menos H sub 2A. 2 sub A lo hemos puesto al punto real y 2 sub S al punto ideal. Con que sepan esto es suficiente, no es necesario que sepan esto de memoria, esta fórmula, ya que estos números podrían ser distintos o podrían cambiar. Entonces, con tal de que se sepan esta parte de la eficiencia isentrópica de turbinas, es suficiente. Ahora, para los compresores y bombas, de la misma manera, isentrópicamente decimos que esa entropía constante, pero en realidad existe un aumento de entropía. De la misma manera, nos vamos hacia la derecha. Entonces, para la eficiencia isentrópica de compresores y bombas, decimos que es igual al trabajo ideal o isentrópico del compresor sobre el trabajo real del compresor. Y con esto sería la parte de teoría.